Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de toda esta serie de nuestro programa institucional. Como siempre, traemos temas muy importantes que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y el tema de hoy sí que es interesante, porque vamos a hablar acerca de un tema que habitualmente se toca muy poco y que se ha estudiado y que se ha investigado también relativamente poco, y es las adicciones en las mujeres, las características diferenciales, lo que se puede hacer, cuáles son los nuevos enfoques en este tipo de tratamientos. Y nos van a acompañar en el día de hoy dos expertos en este tema. Carolina Gutiérrez, ella es psicóloga clínica, funcionaria de la corporación y tiene bastante experiencia en el tema de adicciones y género. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Cordial saludo. Ok, y también nos acompaña el doctor Alexander Bayona. El doctor Bayona es médico especialista en psiquiatría y aspirante a máster en drogodependencias. Doctor Bayona, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ok, bien interesante el tema que nosotros vamos a compartir, y lo vamos a compartir de una manera muy sencilla, pero teniendo en cuenta los últimos conocimientos, los adelantos que se tienen con respecto al tema de adicción y mujeres. Y vamos a hacer bastante énfasis al final en los enfoques de tratamiento, pero también lo que se está haciendo a nivel de la región en este aspecto. Y el primer aspecto que yo quiero, Carolina y Alexander, que toquemos es el siguiente. ¿Cuáles son como las características principales de la adicción en mujeres? Reitero, un tema que se ha estudiado mucho menos que la adicción en hombres, porque la adicción como tal y la enfermedad mental en general se ha invisibilizado, pero cuando hablamos nosotros de la adicción en mujeres, ahí sí que la invisibilización es mucho mayor, y hay una serie de características que nosotros queremos compartir con ustedes. Pero lo primero que yo quiero decirles es que la adicción en mujeres es algo que cada vez va teniendo una mayor relevancia. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la salud pública, hasta hace relativamente muy poco tiempo se decía con respecto al consumo de alcohol, para colocar un ejemplo, que el 89% de los hombres tenían una tasa de consumo en cualquier momento de la vida, y las mujeres estaban en un 36, en un 40%. Ahora no. Ahora ya de alguna manera se ha ido equilibrando esto, y nosotros hablamos de tasas muy similares de consumo en hombres y en mujeres. Y en el resto de sustancias también está sucediendo lo mismo. Entonces nosotros podemos considerar que el consumo de sustancias psicoactivas en mujeres también es un verdadero problema de salud pública. Doctora Carolina. Claro que sí, doctor. Hemos identificado que hay una cierta, de pronto, población que no pide mucha ayuda. Las mujeres tienden a no pedir casi ayuda con respecto a este proceso, también evitando de pronto los problemas legales que el hecho de pedir ayuda y reconocer una adicción les conlleva con sus hijos, con sus familias o en su rol de madre de hogar. También vemos que la adicción se está viendo muy reflejada con esos factores psicosociales que la mujer desde niña se está viendo vulnerada, como los abusos sexuales, como el maltrato infantil, como el abandono de los padres, que son factores que se repiten en muchos, como un patrón de repetición en estas personas adictas ya en la adultez, ¿sí? Entonces, pues que conllevan desde una edad muy joven a iniciar el consumo de sustancias, porque vemos que el consumo de sustancias en mujeres se empieza a dar desde los 14, 15 años hasta una edad adulta muy joven,
Y eso es algo también nuevo, porque es que hasta hace relativamente muy poco tiempo uno consideraba en general que la adicción comenzaba a los 15, 16 años, pero ahora, como usted muy bien lo dice, Carolina, comienza a edades cada vez más tempranas. Y en mujeres sí que nosotros observamos ese fenómeno. ¿Qué piensa usted, Alexander? Sí, como lo acaba de decir la doctora Carolina, pues digamos que la mujer ha desempeñado un rol muy diferente ahora en nuestra sociedad, ¿no? Se le ha equiparado, digamos, en cierto sentido a los hombres. En busca de esa igualdad, la mujer ha incursionado en diferentes aspectos también, en un campo laboral, a ser competitiva con respecto a los hombres. Y digamos que eso ha traído también ciertas consecuencias, es un aumento muchas veces de factores estresantes, porque a la mujer ahora se pretende que sea excelente en su rol de mamá, en su rol de hija y de esposa. Entonces toda esa carga ha llevado a acumular a la mujer cierta tensión que muchas veces desahoga en el consumo de una sustancia o a través de una conducta adictiva. Entonces lo que vemos claramente es eso, ¿no? El aumento de ese estresor en la mujer, y que eso ha llevado a que, como acaba de decir el doctor Escobar, las cifras que se ven en los estudios que se hacen año tras año, el consumo en las mujeres vaya aumentando en niveles dramáticos, ¿no? Incluso es importante resaltar, por ejemplo, en sustancias que muchas veces también pasan desapercibidas, el consumo, por ejemplo, de analgésicos o de sustancias ansiolíticas, se ve muy incrementado en las mujeres, incluso por encima del nivel de los hombres, ¿no? Lo mismo que el alcohol. Las mujeres muchas veces hacen esto solas, no es tan público como de pronto lo hacen los hombres, y eso definitivamente hace que tengamos que enfocarnos cada vez más en estas patologías y preguntar a las mujeres qué es lo que está pasando y si se consume la sustancia, porque entendemos como sociedad que el consumo se hace solamente por los hombres, y en la mujer esto pasa de agache, como se dice comúnmente. Sí, esto es importante. Usted ha mencionado algunos aspectos, Alexander, muy importantes. Lo primero que mencionaba usted es los factores de estrés a que son sometidas las mujeres por las formas de relación que predominan en nuestra sociedad. Entonces eso hace, para tocar este primer tema, de que la adicción o las características de la adicción, cuando hablamos de los fenómenos psicosociales, son diferentes en hombres que en mujeres, Carolina. Sí, claro que sí, este fenómeno es diferente, pues primero que todo por el género también, como el hombre recibe esta información a nivel de sus neurotransmisores, y cómo la mujer también los recibe, cómo los acepta, cómo los tolera y cómo los enfrenta a nivel de su existencia. Entonces obviamente el impacto va a ser totalmente diferencial, y hemos identificado también que en las mujeres se presenta mucho lo que llamamos la patología dual, que no solamente es la parte adictiva, toda la problemática de la adicción, sino que también existen otras patologías que tienen algunas de base, otras desarrolladas a lo largo del proceso adictivo, que complican un poco más la salud mental de la mujer. Sí, claro, y hay un aspecto importante, porque eso nosotros en otros programas lo hemos tocado. Hay ciertas patologías, hay ciertas enfermedades en las cuales la frecuencia de presentación son más alta en mujeres. Por ejemplo, en el caso de la depresión, ya que estábamos hablando de eso, entonces nosotros sabemos que una persona deprimida, el doctor mencionaba la adicción que pueden desarrollar un grupo muy importante de mujeres a medicamentos, no drogas. Tradicionalmente, cuando hablamos de medicamentos, son aquellos que nosotros como médicos formulamos como analgésicos, formulamos para diferentes tipos de patologías. Entonces, lo que se encuentra es que la depresión puede ser un factor de riesgo muy importante para el consumo de sustancias. Entonces, mire, lo que está planteando Carolina es muy importante, porque la patología dual, que es la coexistencia de esas dos enfermedades, las mujeres como género tienen una serie de características muy particulares en sus enfermedades, y hay enfermedades que tienen una tasa de presentación más alta en mujeres que en hombres. Entonces son aspectos que nosotros debemos tener en cuenta y son claves para el tratamiento. Claro, porque entonces ahora ya no solamente es la madre de hogar encargada de sus hijos, sino que también es la profesional exitosa, o la empresaria, o la madre que ayuda a sus padres.
y pues vemos que también hay muchas parejas que son disfuncionales, entonces vemos a mujeres solas que tienen toda esta carga y pues se ve también allí esa necesidad de explotar y que de una u otra forma no lo hacen de la manera más positiva. Correcto. ¿Y qué otros elementos podemos considerar nosotros, Alexander, como elementos diferenciales, ya que estamos hablando precisamente de este tema? Hemos mencionado ya algunos, como las patologías propias de la mujer, sin duda alguna, las presiones que sufren las mujeres en nuestro medio. ¿Hay algún otro elemento diferencial que debemos tener en cuenta? Sí, digamos que lo que nos haría falta ahí como para complementar esto y hay que tener en cuenta, y digamos que fue un sesgo que se tuvo hasta hace poco, fue desde la parte de la biología, ¿no? Entonces se consideraba que la única diferencia en las adicciones entre hombres y mujeres era la parte biológica. En parte tienen razón, ¿no? Hay ciertas diferencias a pesar de nuestras similitudes a nivel, por ejemplo, de nuestro cerebro. Sabemos también que el cerebro de las mujeres sí tiene ciertas particularidades y también que las sustancias adictivas como tal tienen diferente metabolismo o acción a nivel cerebral. Entonces, digamos, eso sumado al rol de género como mujer en nuestra sociedad sería lo que haría la diferencia entre el consumo entre hombres y mujeres. Aparte, pues sabemos obviamente que los niveles de consumo en hombres son mucho más elevados todavía que en mujeres, ¿no? Se habla de que por cada 10 hombres que tienen una drogodependencia, una mujer la sufre. Esos números se han ido equilibrando un poco, pero aún se ve la diferencia notable. Por supuesto, pero es algo que nosotros hemos mencionado pues, a lo largo de esta primera parte, y es que la tendencia que hay, y por eso ya hay que ir prendiendo las alertas, la tendencia que hay es que cada vez más mujeres se inician en el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual hace que nosotros desde el punto de vista como profesionales, las políticas públicas tienen que estar encaminadas a dar una respuesta a esta problemática, y precisamente por eso el enfoque de género, que lo vamos a tocar inmediatamente, volvamos, es uno de los nuevos enfoques, de las nuevas modalidades de tratamiento. Ya volvemos. Hola, un cordial saludo. ¿La paz se puede lograr? Sí. Soy un convencido de ello, pero el primer requisito para alcanzar la paz es la aceptación del otro. La aceptación del otro en su diferencia, en sus particularidades. Entender un concepto fundamental que muchas personas les cuesta trabajo, les cuesta mucha dificultad entender este concepto, y es que todos los seres humanos somos diferentes. Todos los seres humanos somos distintos, pero lo importante, lo fundamental es que nosotros podamos convivir dentro de esa diferencia, y ese es el verdadero concepto de la paz. Por eso siempre he propuesto que la paz se consigue en la medida en que haya un cambio, en la medida en que haya una transformación en el individuo, y entre más individuos cambiemos, entre más individuos seamos capaces de aceptar esa diferencia, estaremos acercándonos a ese anhelo que es tener en paz, vivir en convivencia y vivir en armonía. Que estés muy bien. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.
Volvemos al programa tan interesante que estamos desarrollando sobre el concepto de adicciones en la mujer. Y para eso pues estamos con dos expertos que nos están acompañando, la doctora Carolina, el doctor Alexander. Bueno, Carolina y Alexander, cuando nosotros terminamos la primera parte, entonces estábamos hablando de un concepto. En lo que ya estamos de acuerdo, y yo pienso que en eso hemos sido muy enfáticos, es que la mujer enferma cuando es adicción. Acuérdense que la adicción es una enfermedad, como ya lo hemos mencionado, enferma de una manera distinta a como enferma el hombre. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres tenemos unas particularidades que nos está dando nuestro género. Entonces, ahora viene un concepto que de hecho en las políticas públicas cada vez está tomando más auge, y es el concepto del enfoque diferencial, el tratamiento diferencial y el enfoque de género. Vamos a comenzar por el principio, Carolina, este concepto de enfoque de género y cuál es la importancia que tiene en los nuevos tratamientos para las mujeres adictas. Bueno, este concepto nos permite tener una mirada un poco más amplia, no tan delimitante a lo que es el hombre o la mujer como sexo opuesto. Nos permite tener una mirada mucho más amplia y mirar las particularidades de cada uno de los procesos que tiene el ser humano, no hablándolo como hombre o como mujer, sino como un ser humano integral que con todo este proceso de evolución de la sexualidad que se ha generado a lo largo de nuestra historia, pues nos permite tener este concepto como una forma necesaria de intervenir a estas personas para poder darles un mejor apoyo, una mejor intervención con la necesidad que cada uno presenta. Bueno, el concepto de género, ¿usted qué importancia le da, Alexander, para el manejo, no solamente la comprensión, ¿cierto?, sino el manejo desde el punto de vista del individuo, pero también de las políticas públicas, ¿no?, que se están dando a nivel de país? Sí, digamos que en el primer bloque hablamos de las diferencias que existían entre hombres y mujeres, y es importante notar eso, ¿no? No lo mismo que le va a servir a un hombre muchas veces le puede servir a una mujer, y era Correcto. Lo que estaba pasando hasta ahora, ¿no? Correcto. Hasta ahora todo el tratamiento se centraba en lo que funcionaba en los hombres, incluso desde la parte médica, todas las investigaciones que se han hecho se basaban en grupos poblacionales de hombres. Entonces se suponía que lo que le servía a estos hombres le iba a servir a las mujeres. Entonces lo único que se le podía brindar, e incluso aún pasa en muchas partes de nuestro país, que una mujer llega buscando una ayuda y lo único que se le tiene para brindar es lo mismo que para los hombres, o incluso ni siquiera se ha pensado en un lugar para alojar y dar tratamiento a estas mujeres. Entonces se le hace dar, digamos, cierto tratamiento que ha tenido efectividad en los grupos de hombres, previendo que la mujer va a comportarse igual, pero sin tener en cuenta las diferencias de las que hablamos ahora. Entonces esto choca, ¿no? Porque entra la mujer con toda su particularidad, con el rol de ser mamá, con su particularidad de la parte biológica, sus cambios hormonales, todo lo que conlleva ser mujer y los roles de género como tal que implican ser mujer. Y entonces no podemos encasillar a la mujer dentro de un tratamiento que se ha planeado simplemente para el hombre. Eso es muy importante lo que usted acaba de mencionar para que hagamos énfasis, Carolina, y es lo siguiente. Nosotros tenemos una experiencia, ya son 11 años de estar en el tratamiento de las conductas adictivas, y habitualmente nosotros replicábamos modelos que se estaban dando en otras instituciones, en otros sitios, en otras ciudades, y comenzamos a hacer un tratamiento igual para hombres y mujeres. Cuando comenzaron a llegar mujeres acá a la corporación, entonces nosotros las integrábamos en el tratamiento con los hombres y era el mismo tratamiento. Resultado, pues un fracaso, por supuesto, un fracaso absoluto, o por lo menos no había adherencia al tratamiento de ellas, porque ese es un primer punto, ¿cierto?, que es fundamental. El manejo que nosotros, porque ya estamos haciendo un manejo completamente individualizado, y de hecho las mujeres tienen
unos terapeutas que la hacen el acompañamiento, no como hacíamos habitualmente. Eso es algo que ya nosotros hemos corregido y nos damos cuenta, por supuesto, que el tratamiento para ellas es completamente distinto. Inclusive cuando hablamos del concepto de la autoestima, de la autovaloración, la manera pues como las mujeres se perciben es completamente distinto, Carolina, y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta como terapeutas, por supuesto. Claro que sí, por eso pues como usted lo mencionaba, en SICO estamos ya trabajando a nivel independiente, zona de adictivas para hombres y el área de adictivas para mujeres, teniendo en cuenta todas estas diferencias y mostrando en ellas, pues darles el lugar que ellas merecen dentro de este proceso terapéutico y rehabilitación, donde dándole también las necesidades. Estamos aprendiendo de ellas y también ellas están mejorando con nosotros y hemos logrado pues ya tener un gran número de mujeres y esperamos crecer mucho con estos procesos y lograr que ellas logren tener esa estabilidad como muchos hombres han logrado tener en el proceso adictivo. Teniendo en cuenta lo que habíamos hablado, la parte psicoterapéutica es muy importante en ellas, la parte hormonal, la parte biológica, la concepción desde esos 3 puntos de vista tan importantes como es esa mujer que necesita ser escuchada, pero también cómo funciona su cuerpo a nivel hormonal y sus tiempos de cambios, y cómo funciona también sus patologías de base que tengan, o cómo funciona a partir de todas las situaciones adversas que han tenido que vivir en su vida, a partir de todos los factores psicosociales que tuvieron que vivir en su infancia. Entonces pienso que vamos por buen camino y seguimos aprendiendo y tratando de lograr que las mujeres también tengan esos espacios especializados para ellas. Lo que usted dice es fundamental y vamos a ampliar un poquito ese concepto, estas ideas que nos acaba de expresar Carolina Alexander. Y es lo siguiente, ¿no? Que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros como corporación ya podemos decir que tenemos una propuesta diferenciada para el manejo de hombres y mujeres. Y para nosotros, tanto acá en el departamento del Valle del Cauca como en el departamento de Risaralda, ya podemos decir que tenemos una serie de elementos que permiten responder a las exigencias y a las necesidades que tienen las mujeres adictas, que ya eso creo que quedó muy claro, son bastante diferentes a lo de los hombres. ¿Qué otras cosas podemos nosotros compartir con respecto a este proceso que nosotros hemos estado haciendo acá en nuestra corporación, Alexandra? Sí, digamos que la experiencia en SICO ha sido dentro de la práctica, ¿no? Porque digamos que el enfoque de género es algo que apenas empieza a conocer en la sociedad, ¿no? Y más acá en Colombia que se ha tenido a la mujer pues siempre relegada y más a la mujer consumidora de drogas que sufre este estigma incluso para buscar un tratamiento. Entonces acá en la corporación lo que hemos aprendido es cómo manejar a las mujeres. En algún momento se llegó a pensar que las mujeres eran un caso difícil, complicado, que a veces se relegó en el tratamiento, pero en este momento se decidió a empezar a averiguar qué era esto del enfoque de género y se logró habilitar varias camas para ingresar a mujeres a un tratamiento intramural. Aparte de eso, pues se dan tratamientos, manejos ambulatorios. Sabemos la complejidad que tiene, por ejemplo, una mujer en buscar una internación porque es una mamá, cabeza de hogar, que muchas veces no tiene con quién dejar al cuidado a sus niños. Entonces lo que se pretende es llegar a abarcar toda esa complejidad que tenemos de entender a la mujer, ¿no? Muchas veces también las parejas no le permiten irse un mes, 2 meses, un año, que es lo que se plantea que dure una internación. Entonces es complejo, pero hay alternativas de tratamiento, ¿no? Hay alternativas y eso es lo importante, que las mujeres conozcan de que pueden buscar ayuda acá en la institución. Bueno, y eso es un aspecto que es muy importante para todos los que en este momento nos siguen, y es que hay opciones, hay posibilidades, y que definitivamente es distinto el manejo para una mujer adicta para el manejo de un hombre adicto. Y que nosotros como sociedad
tenemos una deuda histórica con las mujeres, y esa deuda histórica parte del principio de que la hemos invisibilizado, de que no hemos tenido en cuenta esas características particulares que tiene el ser mujer, que sin duda alguna nosotros tenemos que elaborar una serie de estrategias, elaborar una serie de acciones para brindar una atención adecuada a esas necesidades y esas características de las mujeres. Claro que sí, yo pienso que esto nos da inicio a unos procesos a nivel público que es importante que también se establezcan políticas públicas que nos permitan dar estos tratamientos de diferentes, porque no existen casi sitios, ¿no?, que estén con estos enfoques en los cuales estamos trabajando nosotros. La idea es que hayan la posibilidad, que ellas tengan la misma oportunidad de rehabilitarse que un hombre. Correcto, y en eso precisamente estamos nosotros trabajando. Nos hemos propuesto que en relativamente muy poco tiempo vamos a tener una unidad de mujeres con todas las características, que tengan su propio espacio, sus propios terapeutas, y que se ajusten a las necesidades que ellas tienen. Bueno, ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Volvemos. Estamos hablando acerca de adicciones en las mujeres, y hemos hablado a lo largo del programa acerca de esas diferencias y cómo nosotros a lo largo del tiempo, con la experiencia, hemos ido aprendiendo. Pero también en las políticas públicas, especialmente en las últimas leyes, resoluciones emanadas del nivel central del ministerio, están teniendo en cuenta este enfoque diferencial en el tratamiento de las conductas adictivas. Doctora Carolina, muchas gracias por su participación y por esos aportes que nos hizo en el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por invitarme, y a todos muchas gracias por ver este programa, y esperamos tener mucha más información y temas para darles a la comunidad que nos permitan darles información que les sirva a la gente de reflexión y de ayuda para ayudar a otros también. Muchas Doctor gracias. Alexander, muchísimas gracias por su participación y por todos esos conceptos tan precisos que nos dio en el día de hoy. A usted muchas gracias por la invitación, e invitar nuevamente a las mujeres que necesiten ayuda, que en la institución estaremos prestos a servir. Recuerden, en SICO tenemos esa posibilidad para las mujeres que en este momento nos están viendo, que tienen problemas de adicción, sus familiares, conocidas. Siempre hay posibilidades, siempre hay opciones. Les reitero los agradecimientos a quienes nos han seguido a través de Facebook Live, a través de la fanpage SICO Salud y Transformación y Uriel Escobar Barrios 16. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.